Particularmente lo que el Señor nos ha hablado durante estos días, yo creo que cada conferencia nos ha mostrado un aspecto de la mente de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es que en una sola conferencia uno puede recoger todo lo que la mente de Dios contiene y lo que expresa, pero a la medida que seguimos siendo expuestos a esta verdad, esa mente de Dios para nosotros se sigue clarificando. Seguimos entendiendo esas verdades eternas que tienen que ser encarnadas en tiempo real para que podamos ver esa manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Y de eso es que yo quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar de qué es y cómo opera en nosotros la vida de Dios que hace posible que haya esa manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Quiero invitarles a Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Luego vamos al verso 22 y 24. Y terminamos en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Diga eso conmigo: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Diga: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez, leamos ese verso. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dígalo conmigo. Diga: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra está bendecida. El tema que gobierna y determina todo lo que sucede entre Dios y el hombre es el tema de la vida. Diga conmigo: la vida. La Biblia comienza introduciéndonos al tema de la vida desde el capítulo 1 y termina el último capítulo en el libro de Apocalipsis hablando también del árbol de la vida. En el Evangelio según Juan se presenta la vida más que en cualquier otro de los evangelios escritos. De hecho, unas 58 veces se hace mención en el Evangelio de Juan sobre el tema de la vida. Juan describe la vida no como una posesión que nosotros logramos alcanzar, no como un regalo que se nos da, no como algo que nosotros poseemos. Juan presenta la vida como alguien. Él dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 5 verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo
así también, diga conmigo, así también. En otras palabras, de la misma manera, idéntico a, de la misma forma que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Primera de Juan capítulo 5 verso 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan capítulo 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios no tiene vida eterna. Dios es la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios mismo. Es la esencia de quien Dios es. Dios es vida. Lo que es sorprendente en las Escrituras es que el Dios que es vida, que su esencia misma es vida, una vida increada, una vida indestructible, una vida incorruptible, una vida que no depende de ningún tipo de condición externa a ella. Es una vida autoexistente, es una vida que para la razón humana es inconcebible, porque es una vida que no tiene ni principio ni tiene fin. Lo que es sorprendente en las Escrituras es que Dios, que es vida, quiere compartirse con nosotros. Quiere que nosotros participemos de esa misma vida. Y Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice que esa vida opera dentro de una ley. Diga conmigo, ley. Y esa ley es administrada, se hace operante. Es posible que esa ley cumpla con su propósito porque es administrada por el Espíritu Santo. Por eso es que se llama la ley del Espíritu de vida. Diga eso conmigo, la ley del Espíritu de vida. Esa configuración en la manera en cómo está escrito ese verso es importante. ¿Por qué? Porque la ley es un principio fijo. La ley es algo que ha sido establecido y que una vez establecida, entonces ahora está compuesta por un conjunto de potencialidades. Toda ley, tanto humana como divina, tiene un conjunto de posibilidades que, si son obedecidas y aplicadas, producen la razón por la cual la ley ha sido establecida. La razón por la cual nosotros tenemos leyes en nuestra sociedad es para que la sociedad pueda vivir de una manera que sea pacífica, que sea armoniosa, que podamos disfrutar. Imagínese que no hubieran luces de semáforo. Imagínese que cualquiera pudiera hacer lo que quiere, cuando quiera, de la manera que quiera. Si no hubiesen leyes, no pudiéramos disfrutar, no pudiéramos vivir y no pudiéramos llegar a alcanzar aquellas cosas que cada uno pudiese lograr. Por lo tanto, las leyes son principios fijos de operación que están cargadas, están llenas de potencialidades. Lo que la ley implica es que si nosotros somos gobernados por esa ley y nosotros ordenamos nuestra vida de acuerdo a esa ley, entonces los resultados serán inevitables. Si nosotros respondemos a la configuración de una ley
nosotros vamos a obtener el beneficio de lo que esa ley propone, de lo que esa ley establece. Todo lo que contiene la ley como potencialidad encuentra su cumplimiento y su expresión cuando esa ley es obedecida. De lo contrario, la ley entonces también tiene que ejecutar lo que produjo la desobediencia. ¿Qué dice la ley cuando se desobedece lo que ha sido establecido? Por lo tanto, cuando nosotros ordenamos nuestra vida, administramos nuestra vida, nos sujetamos a la operación de esa ley, vamos a poder disfrutar de todo lo que esa ley como potencialidad contiene. Lo opuesto es igualmente cierto. Si nuestra vida no está conformada a esa ley, sujeta a esa ley, vamos a vivir las consecuencias de lo que esa ley también nos propone. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la evidencia de que algo es de Dios, la evidencia de que algo opera en el orden de Dios, la evidencia de que algo está expresando a Dios es la vida. Diga conmigo, la vida. Por eso es que la característica principal de que algo está operando en la ley del espíritu de vida es la vida. Por eso todo lo que es según Dios, todo lo que opera en Dios, todo lo que procede de Dios, contiene la vida misma de Dios. En la Escritura eso es una ley. Diga conmigo, ley. Es un principio establecido. No es una sugerencia. No es un concepto teológico. No es una explicación de un texto. Es un principio operante. Es la manera en cómo operan y funcionan las cosas de Dios. Cuando los hijos de Dios nos sujetamos a esa ley de vida, encontramos dirección. Pablo nos dice que el fundamento legal en la cual esa ley opera es Cristo Jesús. Por eso es que dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Note bien que esa ley no opera, no funciona, no cumple el propósito de sus potencialidades fuera de Cristo Jesús, en quien único esa ley opera es en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Para nosotros accesar a algo de Dios, tenemos que estar en su Hijo. Para nosotros recibir algo de Dios, tenemos que estar en su Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios opera en su Hijo. Por cuanto la evidencia de que algo es de Dios es la vida, y la vida está en Cristo, entonces nada de lo que Dios se nos confía opera independientemente de Cristo. Si no está en Cristo, no es vida. Si no está en Cristo, la ley del Espíritu no está operando. Así que todas las operaciones, diga conmigo, todas las operaciones están en Cristo Jesús. La única forma que sabemos cómo opera esta ley, la única forma que sabemos cómo esta ley está compuesta, es entonces conociendo y comprendiendo a Cristo. Yo puedo conocer mucha Biblia
y no necesariamente conocer a Cristo. Yo puedo tener muchos conceptos teológicos, ideas brillantes acerca de la revelación bíblica. Yo puedo conocer lo que dijo Calvino, lo que dijo Arminio, lo que dijeron los grandes pensadores de la historia, y aún así no conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque los hijos no conocen a Cristo por un ejercicio académico. Los hijos conocen a Cristo porque el Espíritu se lo ha revelado. Note bien, hay una operatividad. Por lo tanto, decir que conocemos a Cristo es equivalente a decir que conocemos la vida. ¿Conocemos qué? La vida. Conocer a Cristo es conocer la vida. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nosotros como espíritu de vida es darnos a conocer al Hijo. Es revelarnos al Hijo. Es que nosotros podamos llegarlo a conocer a Él como nuestra propia vida. Es que nosotros podamos aprender de Cristo, quien es nuestra vida. Es que podamos llegarlo a conocer a Él sobre cualquier otra cosa en esta vida. A ese ejercicio de aprendizaje, a esa escuela, se le conoce como aprendizaje espiritual. Diga conmigo, aprendizaje espiritual. Es un tipo de educación, es un tipo de aula, es un tipo de academia que no le encontramos en nuestros salones académicos, que no es parte de una infraestructura educativa que los hombres pueden proveer. La única forma de nosotros poder accesar, y noten el vocabulario que Pablo utiliza cuando habla acerca de conocerlo a Él. Él habla de que nosotros debemos de crecer en conocimiento espiritual, en sabiduría espiritual, en inteligencia espiritual. Debemos de poder entrar a esa aula, a esa escuela del Espíritu, para que Él nos instruya, nos enseñe, nos revele, nos muestre. Y el fruto de todo lo que nosotros recibimos cuando aprendemos a Cristo, no de Cristo. Yo puedo aprender de Cristo en la Biblia, pero solo el Espíritu me puede revelar a Cristo, el Señor de nuestra vida. Yo puedo lograr información didáctica, académica, intelectual de la Biblia. Un libro profundo, extraordinario, complejo para la mente humana. Pero Cristo no es aprendido por medio de la tinta. Cristo es aprendido porque está siendo revelado en la parte más íntima de nuestro ser. Llegarlo a conocer a Él y el poder de su resurrección. El tema es que esta educación, usted no se gradúa. ¿Alguno aquí puede llegar a decir que usted ya conoce a Cristo en todas sus expresiones? Es una educación que dura ¿qué? Toda la vida. Es una educación que se va a extender no solamente en esta vida. Es una expresión, es una educación que tiene un término indefinido. Donde cuando Pablo dice que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la revelación, mis amados hermanos, es porque siempre viviremos sobrecogidos por la grandeza de este Hijo a quien Dios le ha placido darnos como nuestra propia vida. Es una educación que viene acompañada de pruebas, de luchas. Usted lo puede ver como un ataque del diablo o lo puede interpretar como parte de la escuela del Espíritu. Usted lo puede interpretar como algo que lo quiere destruir o lo puede ver como algo que se ha permitido para formarnos más.
Usted lo puede interpretar como un ataque por causa de lo bueno que soy, o lo puede interpretar como un proceso para que lo que está en mí pueda tener una expresión gloriosa en medio de una generación impía. Es una educación que dura toda la vida. Por eso, mis amados, todo lo que Dios hace con y en sus hijos está regulado por esta ley. Porque esta ley, el propósito final de ella es revelar a Cristo en los que han recibido la vida. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: yo he recibido esa vida? Si esto es así, entonces Dios no hace nada aparte de su Hijo. Porque es una ley de vida en Cristo Jesús. Si es una ley, entonces esta ley tiene que haber estado en operatividad en todas las acciones de Dios. Porque no era una sugerencia, no es una opinión, no es un consejo, es una ley. Por lo tanto, desde Génesis a Apocalipsis, esa ley tiene que poder ser vista. Tiene que poder ser identificada, porque comencé diciendo que el tema principal de los tratos de Dios entre Él y la humanidad es el tema de la vida. La Biblia comienza hablando de vida y termina hablando de vida. Por lo tanto, esta ley de vida tiene que estar presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta ley, como propósito y finalidad, nos quiere revelar al Hijo con razón. Jesús dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de Él decían. Por lo tanto, Cristo ha sido y fue revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa ley siempre estuvo en operación. Lo que es interesante es que esa ley la tenemos en el libro de Génesis a modo de semilla. Aparece allí representada en las primeras 7 personas que se nombran en la Biblia. Interesante que cada uno de estos hombres representa un aspecto de esa vida. Representa un tema de gobierno en esa vida. Estos 7 personajes que aparecen en la Escritura son mucho más que historias bíblicas. Son representaciones. Diga conmigo, representaciones. Representaciones de alguien. Representaciones de una operatividad que Dios quería que nosotros llegáramos a comprender. Por lo tanto, cuando miramos a Adán, se nos está hablando acerca de la ley de la dependencia. Cuando miramos a Abel, hablamos de la ley de la iluminación. Cuando miramos a Noé, vemos la ley de la resurrección. Cuando vemos a Abraham, vemos la ley de la fe. Cuando vemos a Isaac, vemos el fruto de la ley. Cuando vemos a Jacob, vemos la ley del servicio. Y cuando vemos a José, vemos la ley de gobierno. Todas son expresiones de Cristo. Todas lo representan a Él en alguna capacidad. Es obvio que no tenemos tiempo para considerarlas todas, pero cada una de ellas representan la ley del espíritu de vida. Mi propósito en el tiempo que me resta es concentrarme en esa ley del espíritu de vida que estaba operando en Adán. Adán se presenta en la Escritura y Lucas lo presenta en su evangelio como hijo. Por lo tanto, todo lo que nosotros leemos en la Escritura
está relacionado a un tema de familia. Diga conmigo, un tema de familia. Está relacionado a un tema de gobierno. Está relacionado a los asuntos que pertenecen a la casa del padre con sus hijos. Está representando y está ilustrando cómo opera y funciona la familia de Dios en la tierra, que obtiene todo lo que necesita de la familia celestial. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu se presentan como la familia perfecta, el orden supremo, la máxima expresión de justicia, de amor, de paz, de interdependencia, de carencia de egoísmo. No hay autosuficiencia. El uno glorifica al otro. Cada uno vive entre sí y para sí. De la misma manera que Dios tiene vida en sí mismo, el Padre así mismo se la dio al Hijo para que la tuviera. Es un tema de familia lo que leemos en la Escritura. Y Adán se presenta como hijo, pero también Adán, por causa de su transgresión, que es un tema de gobierno, ahora también representa una vieja creación. Diga conmigo, vieja creación. Noten que Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 14, que Adán era una sombra del que había de venir. Adán era una ¿qué? Una sombra. ¿Qué es una sombra? ¿Qué produce una sombra? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna sombra en oscuridad? No, para que haya sombra tiene que haber luz presente. Para que se cree sombra es porque tiene que haber luz atrás. Tiene que haber un rayo de luz que está dirigido a un punto de enfoque en particular. ¿Por qué? Porque la luz viaja en forma directa. La sombra no es otra cosa que lo que se crea y se genera cuando la luz no tiene completa expresión. Cuando la luz no tiene completo viaje, se crea la sombra. Pablo dice, Adán no era la luz. Adán era la sombra del que había de venir. Adán era el representante primero que se puso en la tierra. Y él tenía que cumplir con una orden, con un mandato, con unas directrices. Él tenía que responder a una ley. Porque si no respondía a esa ley de la manera correcta, experimentaría también otra potencialidad de la ley, y era que vendrían consecuencias desastrosas. No era que eso era lo que Dios quería. Dios le dijo a él lo que produciría su desobediencia. Dios no creó al hombre ni para que pecara ni para que muriera. Son consecuencias de la decisión del hombre. Pero bendito sea Dios que Adán no era la luz. La luz estaba retenida hasta el cumplimiento de los tiempos, para que cuando fuera manifestara, ahora entonces seríamos libres de la ley del pecado y también de la muerte. Si Adán no hubiera escogido otro camino que el que Dios había propuesto para él, entonces Adán hubiera mostrado cómo opera la vida de Dios y cómo ese propósito de Dios se cumple en la vida. Por eso es que el propósito de Dios solo se logra por un camino vivo. La ley de vida a través de la operación de un principio establecido es lo que hace posible que esa vida pueda cumplir con su propósito. Pero todos sabemos lo que pasó. Adán transgredió contra esa ley, la violó, la alteró, la desconfiguró en su propia conciencia, y como consecuencia desobedece. Aquel que debió ser el representante de cómo operaba la ley del espíritu de vida, se convierte ahora en la Escritura en el representante del camino de la muerte. Se convierte ahora en lo que es
completamente opuesto a la vida. En la vida no hay muerte, no hay maldición. En la vida no hay enfermedad, no hay decadencia, no hay corrupción. En la vida no hay deterioro, no hay pérdida, no hay fracaso. En la vida no hay pasado, no hay futuro. La vida es. Adán representa ahora todo lo que está muerto, maldito, corrupto, lo que va en deterioro, lo que no avanza, lo que está castrado, lo que es estéril, lo que no puede producir nada para Dios. Ahora Adán representa todo lo que Dios nunca quiso que el hombre experimentara, todo lo que Dios nunca quiso que el hombre viviera, todo lo que Dios nunca quiso que el hombre recibiera. Adán se convierte ahora en una figura representativa de todo lo que no es vida, de lo que produce la desobediencia, lo que produce la transgresión, lo que produce el intelecto y la razón humana, lo que produce desobedecer las instrucciones, lo que produce todo lo que no es conforme al espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que en Cristo la ley del pecado y de la muerte ha sido removida y usted y yo ahora podemos vivir en esta nueva clase de vida. Por eso es que lo que Cristo abre cuando muere es un nuevo camino. Adán cerró el camino, pero Cristo abrió el camino. El camino que Adán escogió fue un camino de muerte, pero el camino que Cristo abrió es un camino vivo. Diga conmigo, camino vivo. Y en el camino vivo no camina nada muerto. Todo lo que camina en ese camino es vivo en Cristo Jesús. Ese nuevo camino, esa nueva vida opera según una ley. Por lo tanto, mis amados hermanos, es en estas acciones de ambos hombres que cada uno se convierte en un nuevo representante. Uno representa la muerte, el otro representa la vida. Uno representa un hijo huérfano, el otro representa un hijo restaurado a la casa. Un hijo representa a un Dios que trató con su hijo desde afuera, y otro representa a un padre que viene a convertirse en la propia vida de sus hijos. Ambos son representantes. En Adán todo está muerto, en Cristo todo ha sido vivificado. Por lo tanto, si queremos conocer cómo opera esta vida, tenemos que seguir despojándonos de lo viejo. Tenemos que seguir alejándonos de lo muerto. Tenemos que romper alianzas con lo estéril, con lo que no produce vida. Tenemos que cambiar la mentalidad de las cosas viejas, que todas están reunidas en Adán, por una mentalidad renovada que aprenda a pensar como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa es la tarea de la renovación del entendimiento. Es aprender a pensar como una nueva criatura, no como un nuevo cristiano, no como un nuevo evangélico, como una nueva criatura donde todo lo que opera es nuevo. Por lo tanto, si es nuevo, yo nunca lo había aprendido, yo nunca viví en eso antes, no me lo pueden pasar como herencia, no lo puedo recibir por academia, no lo puedo lograr con mis propios esfuerzos. Entonces tengo que ahora depender absolutamente del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos para que nos enseñe a vivir esa nueva clase de vida.
No es una vida que yo puedo producir. No es una obediencia en mi voluntad. Es una respuesta a una guianza. Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por su Espíritu. No están empujados, coartados, manipulados, presionados, asustados, temerosos. ¿Son qué? Guiados por su Espíritu. ¿A qué usted cree que el Espíritu nos va a guiar? A conocer la realidad misma e íntima del Hijo en nosotros, que ha sido revelado. El primer hijo cedió a la tentación. Y allí vemos lo opuesto a la ley del espíritu de vida. La tentación en sí no es mala. La tentación lo que hace es que solicita una respuesta. Eso es lo que hace la tentación. La tentación solicita una respuesta. Y la respuesta que solicita la tentación es basada en valores. ¿Qué valor nosotros le asignamos a algo? ¿Qué valor nosotros le establecemos a algo? Determina la respuesta a la solicitud. Si yo subestimo el valor de lo que Dios ha dicho, lo que hace la tentación es que solicita una respuesta y me pone ahora a tener que decidir qué es lo que para mí tiene supremo valor. Si lo que Dios tiene supremo valor, desisto a la tentación. Si no tiene supremo valor, cedo a la tentación. Por lo tanto, la tentación es una prueba de valores. Porque Dios no trata con robots. Dios no está allí dejándonos allí como tú vas a hacer esto porque esto es lo que yo quiero y lo vas a hacer cuando yo quiero y te voy a predestinar para que lo digas de esta manera. Y todo ese rollo que la religión se ha introducido y la gente entonces se miran como robots, donde todo lo que sucede es porque ya estaba predeterminado y la media que se iban a poner hoy, Dios dijo, esa es la que yo quiero que tú te pongas. Si el hombre y el hijo no tienen la capacidad de decidir, entonces ha sido manipulado por Dios para la obediencia. Y eso no es un valor de la ley del espíritu de vida que en Cristo operó porque fue un hijo obediente. Por lo tanto, hay un valor solicitado aquí. Toda tentación es una solicitud. Toda tentación es una seducción que apela a la razón humana. Para que sea en la razón humana que nosotros decidamos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que nosotros creemos que debe ser y lo que para nosotros es importante. Toda tentación es una seducción a eso. El problema con Adán, que siempre ha sido el problema humano, es que Adán le puso el ojo al objeto y se olvidó del tentador. Cristo hizo lo contrario. Él no le puso el ojo al ofrecimiento del tentador. Él mantuvo su mirada en el objeto. El objeto no eran los reinos de este mundo, no eran las cosas que iba a recibir, no era lo que el diablo le dijo que le iba a entregar. El objeto de la obediencia de Cristo no era su propia satisfacción, era la obediencia a su Padre, era la obediencia al Padre Celestial. Por eso es que Él dice, escrito está. Ya esto revela la mente de mi Padre. Ya esto da a conocer a mi Padre. Ya esto nos muestra
lo que a mi Padre le agrada. Tú me estás ofreciendo cosas tentadoras, me estás ofreciendo cosas que humanamente lo pudieron haber seducido, pero yo no quiero mirar por los ojos naturales. Yo quiero obedecer en lo que mi Padre quiere que sea su voluntad. Yo quiero obedecer, y escrito está: vete de mí, Satanás. Qué respuesta. Por eso es que la primera fase de una tentación es siempre a la facultad de adquisición. Lo que vas a lograr. Vas a lograr satisfacer ese deseo. Vas a lograr satisfacer esa necesidad. Vas a lograr satisfacer ese sueño. Vas a lograr satisfacer ese deseo que siempre has tenido, esa ilusión que siempre ha estado en tu mente, ese deseo de nombre, de reputación, de fama, de reconocimiento. La tentación es una seducción a la capacidad adquisitiva del ser humano. Por eso toda tentación es precisamente eso. Apela a la facultad del hombre para poseer, para obtener cosas. El problema es que siempre está dirigida a ser independiente de Dios. Y eso era lo que el tentador quería: hacer que el hombre fuese independiente de Dios. Y con Adán lo logró. Sucedió. La trágica historia de la humanidad es que el primer hijo desobedeció. La gloriosa historia de la humanidad es que el Hijo Eterno se encarnó, se hizo como uno de nosotros, padeció como uno de nosotros, para que hoy, cuando somos seducidos a algo para adquirirlo en nuestras propias fuerzas, podamos decir: mi hermano mayor venció, por lo tanto yo también puedo vencer. Él es el modelo. Él es el modelo. Noten cómo la tentación se dirige a cuestionar la voluntad de Dios para Adán. Con que Dios os ha dicho. ¿No es eso lo que se cuestiona en las pruebas? ¿No es eso lo que se cuestiona en las dificultades de la vida? ¿No es eso lo que se cuestiona cuando nos encontramos en esos momentos donde nuestra vida parece no tener sentido? Donde todo lo que hemos confesado, creído, declarado y nos hemos apropiado de eso como que no se ajusta y se asimila y se parece en nada a lo que estamos viviendo en un momento determinado. ¿No es eso precisamente nuestro gran reto? Con que Dios ha dicho. ¿Cómo es que tú estás reinando en vida? Y mira cómo está en desastre tu vida. De que tú estás reinando como rey y sacerdote para Dios tu Padre, pero no puedes vencer a veces los hábitos más mínimos de la vida humana. Con que Dios os ha dicho. Es un reto a la razón. Es un reto al intelecto humano, que de por sí no le gusta humillarse. Resiste el sometimiento. Se cree señor de su propia vida. Cree que lo puede resolver todo y que Dios en la ecuación es innecesario. Allí es donde Adán falla a esa primera prueba de valor. Diferente al hijo, que en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Por eso cuando vienen esas pruebas en el entrenamiento y en la educación del Espíritu, mis amados, tenemos que traer a nuestra memoria que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús opera en este principio, en que Él es verdadero, Él es fiel y Él juzga correctamente. De que nuestra vida está segura en Él. Cuando Adán entró en razonamiento con la serpiente, ya estaba en terreno peligroso. Dios fue desplazado y entró un nuevo gobierno que lo iba a esclavizar, que esclavizaría a la humanidad. Y su ley operante en la humanidad es la ley de la muerte. Es todo lo opuesto a la ley de la vida. ¿Qué es la ley de la muerte y cómo opera? Todo lo que se independiza de Dios está muerto. Todo en lo que su fuente no es el Padre está muerto. Todo lo que no procede de Dios está muerto. Todo lo que no es de Dios no contiene la vida. Por lo tanto, la ley de la muerte en el primer Adán es lo que la humanidad ha tenido que luchar, buscando extender sus años, tratando de detener el proceso deteriorante de la muerte, tratando de retrasarlo. Nadie aquí se levanta por la mañana diciendo en una forma cabal, en una mente equilibrada, decir: hoy sí que me quiero morir. Nadie. Ningún ser humano. Por eso aquellos que llegan a atentar contra su vida, y eventualmente muchos lastimosamente lo logran, es porque han entrado en un estado de conciencia que es completamente irracional para la mente humana. La mente humana lucha contra la muerte, trata de detenerla. Hay un individuo en los Estados Unidos que dice que descubrió la vida eterna y la está tratando de producir por medio de una serie de maquinarias que él ha creado. El tipo parece una hoja de esas hinchas, porque se meten en unas cámaras de oxígeno y se dan unos tratamientos. Y yo vi el documental y dije: mijo, vas para donde todos vamos, nos vemos allá. Pero qué glorioso, hermanos, que ya nuestra vida no es gobernada por la ley de la muerte. El Hijo que resucitó le quitó el temor a la muerte por los hijos. Por eso es que ahora no opera. Diga: no opera, no opera, no opera. La ley de la muerte no opera. Es cierto, este cuerpo que fue tomado de la tierra volverá al estado, a la fuente de donde fue tomado. Pero yo no soy un pedazo de tierra que camina por la tierra. Somos espíritus vivificados que ahora han recibido la vida misma de Dios. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: yo estoy operando por el Espíritu de vida? Y aunque esto exterior se va desgastando, lo interior se va renovando de día en día hasta el conocimiento pleno. Diga conmigo: la vida. La vida nos gobierna. La vida quiere expresarse. La vida forma reyes, sacerdotes, gobernantes. Venimos de un linaje de vida, no de muerte. Hasta Adán llegó la muerte, pero ahora en Cristo vivimos en el poder de una vida resucitada. Y lo que tú creías que era imposible vencer, yo te digo en el nombre del Señor, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Hoy es el último día que vas a luchar con lo que has venido combatiendo, que te aleja de la vida. La ley del Espíritu
espíritu de vida. Hebreos 2:14 y termino. Entonces, en Apocalipsis, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Se llamaba cómo? Fiel y verdadero. Anoche nos explicaron lo que llevamos en la frente y cómo nuestra vida es una vida que gobierna en el espíritu del Cordero, no en la opulencia de un sistema humano. Toda tentación tiene como objetivo llegar hasta la voluntad. Y es allí que decidimos o la nuestra o la de Dios, o la del Padre o la mía. ¿A qué le doy valor? ¿Qué para mí tiene suprema importancia? Si permitimos que esta ley opere, recuerden que comencé diciendo que nosotros nos conformamos a la ley. La ley tiene un conjunto de potencialidades, pero solamente operan cuando nos sujetamos en obediencia a ella. La ley no opera porque fue establecida. La ley opera cuando es obedecida o desobedecida. ¿Alguno de ustedes se ha enterado que ha violado alguna ley y luego dice, es que yo no sabía que eso era así? La ignorancia de la operación de una ley no nos hace exentos de las consecuencias de ella, ¿cierto? No nos hace exentos. Usted no puede ir delante de un juez y decirle, juez, disculpe, por favor, deme un break. Yo, como usted me va ahora a juzgar por una cosa que yo no sabía. El juez le va a decir, señores, la ignorancia de la ley no te hace exento de las condiciones y de las consecuencias de ella. Por lo tanto, cuando nos sujetamos a esta ley del espíritu de vida, ¿qué hace esa ley? ¿Qué hace esa ley? Esa ley comienza a alejarnos de nuestros propios deseos. Esa ley comienza a desmantelar, a sobrecoger, a triturar el ego humano. Esa ley comienza a tratar con nuestros deseos, a definir nuestros valores, a precisarnos en lo que verdaderamente apasiona nuestra vida y nuestro corazón. Esa ley también nos conforma a la imagen del Hijo. Esa ley nos lleva a hacernos parecer más. ¿Por qué? Porque la ley es práctica. La ley tiene como objetivo que algo se manifieste. La ley de tránsito tiene como objetivo que se manifieste un orden en la forma en que transitamos. De lo contrario, las consecuencias serían devastadoras: accidentes, muertes, heridas, personas lastimadas. Tendríamos un caos en nuestra sociedad. La ley es siempre práctica. La ley necesita que sea práctica. Y mis amados, la finalidad de esta ley del espíritu de vida la podemos resumir en una sola cosa: que aprendamos a depender absolutamente de Dios. Pero no Dios como creador, Dios como nuestro Padre, de donde todas las cosas provienen, de quien lo hemos recibido absolutamente todo,
Adán no creyó, desobedeció y murió. Jesús creyó lo que el Padre había dicho de él, obedeció, y aunque la muerte trató de retenerlo, no pudo, porque fue resucitado. Esa ley opera en nosotros. La tentación te dirá: si obedeces, vives limitado. Si obedeces, no logras tus sueños. Si obedeces, ya vas a ver cómo tus amigos avanzan y tú siempre estancado en lo mismo. La tentación te va a llevar a un estado de independencia, a responder en tu propia capacidad y fuerza. La ley del Espíritu de vida te va a decir: responde a las instrucciones del Padre, y Él sabe de qué tú tienes necesidad y no te va a negar nada de lo que necesites para que puedas cumplir tu propósito aquí en la tierra. Por eso, cuando dejamos que Cristo, quien es nuestra vida, crezca, se forme, se desarrolle, que cada vez haya más de Él, el fruto natural de eso es más vida. ¿Es qué? Más vida. La vida en todas sus expresiones, la vida en todas sus potencialidades. Cosas que operan en la ley del Espíritu de vida comienzan a expresarse y a manifestarse porque Cristo, nuestra vida, está sobrecogiendo todo nuestro ser. Con razón Pablo quería que Cristo fuera formado en los Gálatas. Con razón los apóstoles continuamente invitaban a la obediencia, a la sujeción. Con razón los apóstoles continuamente nos hablaban de la transformación, del crecimiento, del conocimiento espiritual, de la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que es y pertenece a la vida no es de esta creación, pertenece a una nueva creación. Y por eso nosotros tuvimos que ser hechos, no cristianos rehabilitados, no evangélicos remendados. Hemos sido hechos en Cristo nueva creación. Las cosas viejas pasaron, la ley de la muerte y del pecado, y he aquí, todas están siendo hechas nuevas, porque todo de la vida en Dios opera en la novedad. Tenemos nuevo pacto, nueva ley, nuevo espíritu, nueva mente, nuevas promesas, mejor esperanza. Todo lo que usted tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es nuevo, es mejor y está vivo. Por lo tanto, bienvenidos a celebrar la nueva vida que hemos recibido en Cristo el Señor. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él. El Hijo manifiesta a los hijos para que los hijos y el Hijo den a conocer al Padre. Bendito sea el nombre del Señor.